Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bueno, eh, me presento. Yo soy contador José Vega, soy titular de José Vega Estudio de Capacitación. Nosotros nos dedicamos exclusivamente a todo lo que es el tema de la capacitación en temas tributarios, en temas de prevención de lavado de activos, y también lo que es la planificación de finanzas. Eh, bueno, quien me está acompañando es el doctor Julio Previch, que dentro de todo lo que es la cuestión tributaria y de lo que hace el derecho tributario, bueno, me acompaña el doctor Julio Previch. Bueno, les voy a contar un poquito cuál va a ser la dinámica de nuestra capacitación, que, bueno, es similar a todo lo que nosotros hacemos. Bueno, estas reuniones son en vivo, como ustedes pueden ver. En este momento ya estamos grabando. Todas nuestras reuniones en vivo se graban, se alojan en nuestro campus virtual por tiempo indeterminado. Nosotros tenemos gente que hace casi 4 años que se sigue conectando. ¿Por qué? Porque constantemente nosotros lo estamos actualizando. Entonces, bueno, ese es un valor agregado que damos a nuestras capacitaciones, que es todo lo que hace a el acceder a todo lo que es el material que vamos a... Eh, también tenemos lo que es una mesa de ayuda, ¿sí? Cualquier duda, cualquier consulta que ustedes quieran hacer, la pueden hacer canalizar por la mesa de ayuda. Tenemos el grupo de comunidad tributaria, que también creo que a todos se les mandó la invitación, donde ustedes también podrán hacer, o sea, se comparte información, en algunos casos, bueno, se pueden responder algunos planteos. Entonces, bueno, realmente es interesante la interacción, o sea, lo que resulta de la interacción que nosotros estamos haciendo. Así que bueno, las reuniones van a ser los días viernes a las 20 horas y los días sábados a las 18 horas. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, lo que nosotros siempre pregonamos es que, bueno, todo esto de estos talleres virtuales, ¿sí? En cierto modo, despersonifican un poco, no, perdón, despersonalizan un poco todo lo que es el proceso, digamos, de el feedback, el intercambio que tiene que haber entre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le pedimos? Para poder romper esa despersonalización, le pedimos que por favor participen de las reuniones, hagan sus preguntas, que ustedes, o sea, no es que nosotros decimos, no, las preguntas al último, no, en absoluto, ¿está? O sea, a lo sumo, termino de armar o exponer una idea y respondemos las preguntas. ¿Por qué? Porque es lo ideal, ¿está? Porque llega al último y ustedes se olvidan de lo que querían preguntar o están apurados o lo que sea, entonces bueno, y queda esa duda, entonces bueno, por supuesto que siempre la mesa de ayuda para que, a ver, le puedan hacer la consulta. No solamente sobre lo que es la cuestión quizás de la reunión, sino también, sí, que tienen un problema con algún cliente, tienen que hacer una presentación, o tienen en algún caso. Entonces, bueno, ustedes lo canalizan, lo consultan, ¿sí? Y con todo gusto nosotros lo vamos a, en la medida que uno pueda, lo vamos a ayudar. ¿Está? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, esto no es una masterclass, ¿sí? Nunca me gustó llamar masterclass. Es más, no me gusta llamar clase. ¿Por qué? Porque es ponerme yo en un papel superior, ¿sí? Y nada que ver, ¿sí? La única diferencia entre ustedes y yo es quizás que yo tenga más años de experiencia, y cosa que yo trato de canalizarla en lo que es la docencia que realmente me apasiona. Y sobre todo, digamos, en un tema como el tributario. Así que, bueno, eso es un poco la idea digamos, no la idea, la dinámica que nosotros vamos a dar a estas capacitaciones. Así que yo les pido, por favor, pregunten, objeten, critiquen, que bueno, esa es, digamos, la idea. O sea, la verdad la encontramos entre todos. Eso es algo que yo siempre pregono. Nadie es dueño de la verdad. Bueno, chicos, bueno,
vamos a empezar a desarrollar este tema, sí que es, a ver, que está orientado por un lado, o sea, vamos a ver, analicemos lo siguiente. Todo lo que hace al derecho, cuando uno habla de derecho, está hablando en cierto modo del abogado o de la abogacía. Pero también en la parte tributaria, ¿sí? ¿Qué pasa? Es como que entra, ¿sí? El contador público. Entonces, bueno, acá lo que vamos a analizar es cómo complementamos esas dos actividades, lo que es el derecho y lo que es lo tributario, ¿sí? Hay algo que nosotros siempre pregonamos y es el trabajo, ¿sí? En todo lo que es la cuestión tributaria, ¿sí? El trabajo en forma conjunta, mancomunada, ¿sí? Entre el abogado y el contador. ¿Está? ¿Por qué? Ya lo vamos a ver, ¿sí? El por qué se tienen que amalgamar ambas profesiones en esto que es el derecho tributario. Entonces, entonces eh, ¿qué tenemos acá? ¿Cómo hemos armado esta reunión? Entonces, la primera pregunta que a nosotros nos hacen nuestros clientes, ¿sí? Es, ¿por qué tengo que pagar impuestos? ¿Sí? O sea, acá lo que vamos a analizar, ¿sí? Es el fenómeno de los impuestos, de los tributos. ¿Está? Cuando hablo de impuestos hablo en términos generales. ¿Está? Porque ya vamos a ver, tenemos los impuestos, tenemos las tasas, tenemos las contribuciones. ¿Está? Pero por qué yo, ¿sí? Tiene que haber una detracción de mi riqueza, ¿está? Para poder, ¿por qué? Entonces, la respuesta que tenemos que nosotros dar a nuestros clientes, y es en primer lugar porque estamos obligados por ley, ¿está? Estamos obligados por ley a qué? A sostener los gastos del Estado, ¿está? O sea, yo tengo que mantener a otra persona, en este caso una persona jurídica, ¿está? ¿Por qué? Porque hay una ley que me obliga. A mí siempre me gusta hacer paralelismos, ¿sí? O sea, con ejemplos de la vida cotidiana para poder entender todo lo que es esta cuestión técnica. Es ni más ni menos que mi hijo, ¿está? ¿Yo por qué tengo que agarrar y en vez de irme al cine, no podés ir al cine, ¿sí? O pará, antes de que vayas al cine, tenés que ir a comprar pañales, tenés que comprar la leche, ¿sí? Tenés que comprar remedio para las mellizas, por ejemplo. ¿Está? ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? Y porque sos el padre y porque estás obligado a sostener los gastos de manutención de esas personas, que ya no son jurídicas, sino que son personas y que son tus hijos. ¿Está? Entonces, acá pasa exactamente lo mismo. O sea, acá nosotros tenemos algo que es abstracto, ¿sí? Que es el Estado. Un ente abstracto. ¿Por qué? Porque ¿qué es el Estado? ¿Dónde está el Estado? ¿En la casa de gobierno? ¿Sí? Está, no sé, es la FIP, las direcciones de rentas, las avenidas, una escuela, un monumento. No sabemos qué es el Estado. ¿Está? Entonces, pero estamos obligados a sostenerlo, a sostener esos gastos. Y eso tiene que ser por ley. ¿Por qué por ley? Y porque nosotros estamos en un estado de derecho. Estamos en un estado de derecho. Entonces, en un estado de derecho, nosotros tenemos que saber que la sociedad es una sumatoria de derechos, ¿está? De derechos y obligaciones, obviamente. Entonces, dentro de esa sumatoria, nosotros nos vamos a encontrar, ¿sí? Con el deber, ¿sí? De sostener esos gastos. Pero ¿cómo lo vamos a sostener? Y lo vamos a sostener, ¿sí? En base a nuestra riqueza. ¿Está claro? ¿Sí? En donde nosotros, a ver, hay un autor que a mí realmente me apasiona, por decir así, no encuentro otro término, eh, que es Rodolfo Spisso. Rodolfo Spisso es un tributarista en donde él plantea
que siempre debe haber el respeto irrestricto hacia lo que es el derecho de propiedad. Está el derecho de propiedad como base angular de cualquier ejercicio del derecho que nosotros tengamos para el contribuyente. Bueno, acá siempre hablamos, no hablo ni de habitante ni ciudadano, acá hablamos de contribuyente, o sea, eso es una particularidad que se da de lo que es el derecho tributario. Hablamos de el contribuyente, ¿está? O sea, el contribuyente tributario, ¿sí? Entonces, si bien muchas veces, ¿sí? El percutido final no tiene nada que ver, ¿está? ¿Por qué? Porque es, no sé, doña Rosa, ¿sí? Que de pronto, no sé, tiene su jubilación y bueno, ella termina pagando, termina pagando los efectos de una política fiscal, ¿está? Entonces, bueno, pero ¿qué pasa? En una primera instancia, nosotros no nos interesa doña Rosa. O sea, si nos interesa doña Rosa, tenemos que ser economistas o, no sé, estudiar ciencia política, pero bueno, acá estamos estudiando los tributos, ¿está? Entonces, ¿por qué pagamos impuestos? Porque estamos obligados a sostener los gastos del Estado, ¿está? Y hay otro importantísimo eh, tributarista, Vicente Oscar Díaz, que, no, que él plantea que pagar impuestos es el precio que tenemos nosotros de vivir en sociedad. ¿Está? Entonces, es ni más ni menos, ¿sí? Que nosotros vivamos en un edificio, ¿está? En un edificio y donde tenemos todos lo que es, de pronto, a ver, los gastos comunes, ¿está? Silvina está en el primero A, Janina está en el primero B, ¿sí? María José que está en el segundo A, yo estoy en el segundo B, ¿y qué es lo que pasa? Tenemos, ¿sí? Espacios en común, está que va desde, no sé, desde el porche, ¿sí? La entrada, ¿sí? El, el ascensor, ¿sí? ¿Qué pasa? Nos brinda servicio a todos y se crea una figura, ¿sí? Que es el consorcio. Y nosotros tenemos que sostener los gastos del consorcio, ¿está? Entonces, si yo no quiero pagar, ¿sí? Los gastos del consorcio, sostener los gastos de esa persona jurídica, ¿qué es lo que pasa? Bueno, anda a vivir a una casa o anda a vivir al campo. No vengas a vivir en un edificio. ¿Está? Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Y esto es lo que nos dice Vicente Oscar Díaz, ¿sí? Que pagar impuestos es el precio de vivir en sociedad. ¿Está? Entonces, y acá hay algo que es fundamental, que no tenemos que pasar de lado, y es que dice obligados por ley. Obligados por ley. Entonces, eso nos está marcando a nosotros, ¿sí? Nos está marcando un norte, nos está marcando un rumbo. ¿Y cuál es el rumbo? Hacia dónde apunta? Apunta hacia lo que es la legalidad, ¿sí? Tengan en cuenta ustedes lo siguiente. El Estado, el Estado se manifiesta a través de actos administrativos, ¿sí? Los que son abogados lo saben mucho mejor que yo, lo que es, ¿sí? La implicancia que tiene el derecho administrativo en todo lo que son los actos del Estado. ¿Está? Entonces, esos actos del Estado, ¿sí? Tienen que estar sí o sí, ¿está? Y deben cumplir de legalidad, ¿está? Entonces, mucho cuidado con esto. Entonces, nosotros, dentro de todo lo que es ese proceso tributario que de pronto, o sea, a ver, ¿por qué estamos estudiando? Por qué estamos acá? ¿Por qué estamos acá hoy, sábado, 18 horas, ¿sí? Hablando de derecho tributario? ¿Por qué? En primer lugar, está bien, nos interesa la temática, está, pero tanto abogados como contadores, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros necesitamos, ¿sí? Proteger a nuestros clientes, ¿está? Porque nosotros, o sea, o quizás si yo trabajara para una empresa, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, tengo que proteger a mi empresa, ¿sí? O si es una empresa que de pronto presta servicio, ¿sí? Servicio a tercero, por ejemplo, como puede ser un estudio contable, un estudio jurídico o un estudio jurídico contable,
¿Está? Protegemos a los clientes. O sea, ¿qué es lo que estamos buscando? Nosotros estamos buscando es proteger a nuestros clientes, proteger al contribuyente tributario. Entonces, para proteger al cliente tributario, al contribuyente tributario, obviamente que lo que primero que tenemos que saber es los mecanismos del derecho tributario. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros en este taller? El derecho tributario, ¿sí? El derecho constitucional tributario. Mucho cuidado con eso. ¿Está? Entonces, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, acá, ¿qué es lo que acabo de decir? Que acá hay un norte. Acá hay una pista que tenemos que seguir. ¿Y cuál es esa pista que tenemos que seguir? Esto que dice que la base de ese fenómeno tributario tiene que estar dado por la ley, o sea, por la legalidad. ¿Está claro? ¿Sí? Y esto es lo que, en cierto modo, vamos a ver cuando toquemos el tema de los principios constitucionales. Dentro de esos principios constitucionales, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener el principio de legalidad. Está ese principio de legalidad que a nosotros nos dice que no hay un impuesto sin una ley que así lo ordene. ¿Está claro, chicos? Bien. Entonces acá vamos vamos a ver una cuestión que es importante. ¿Sí? Y repito, acá el objetivo nuestro es que ustedes razonen, que ustedes a esto lo piensen. ¿Está? ¿Por qué? Porque nosotros, ¿sí? Si alguien tiene que, no sé, rendir un examen, ¿qué es lo que tienen que hacer? Agarrar los libros, estudiar de memoria y listo. Pero acá, ¿qué es lo que pasa? Lo que muchas veces, ¿sí? La universidad peca, muchas veces, no digo siempre, porque hay honrosas excepciones, en la cual nosotros no estamos razonando o pensando. Si nosotros acá, escuchen bien, si nosotros acá podemos razonar, lo vamos a entender perfectamente a todo lo que es el derecho tributario. ¿Está claro? O sea, acá lo que nos interesa, ¿sí? Es cómo hacemos para proteger al contribuyente tributario. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Para esto nos estamos capacitando. ¿Para qué? Para proteger al contribuyente tributario. ¿Protegerlo de qué? ¿Hay algún enemigo? ¿Que el Estado es un enemigo, el Estado? ¿La AFIP es enemigo del contribuyente? Yo creo que no. ¿Está? Entonces, nosotros de algo tenemos que protegerlo. Si no, no utilizaríamos ese verbo. ¿Está? Bueno, a medida que vayamos avanzando, vamos a ver en realidad de qué es lo que hay que proteger al contribuyente. ¿Está claro, chicos? Entonces, ¿algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran decir? Doctor Prebisch, algo que quiera aportar. Bueno, lo presento, el doctor Julio Prebisch, sí, es abogado, es especialista en tributación de la Universidad Nacional de Tucumán. Actualmente trabaja en un estudio muy importante en Cava, que tiene presencia nacional. Está terminando la maestría, no sé si ya la terminó, la maestría en el DITELA, puede ser, ¿era Julio? No se te escucha, Julio. O sea, estás muteado. Las mellizas te tuvieron traveseando la computadora y te mutearon. No se escucha nada, ¿eh? No, no. Bueno, mientras termina de solucionar el doctor Prebisch la, el problema con su micrófono, vamos a continuar. Eh,
Bueno, ya Julio ya va a terminar de arreglar su problema. Bueno, entonces, lo que yo le decía, acá lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Es razonar, es pensar, ¿está? Si nosotros razonamos, cualquier tipo de situación la vamos a poder resolver, ¿sí? Entonces, ustedes fíjense, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si de pronto, a ver, no existiera el Estado? O si el Estado no tuviera gastos, ¿está? Entonces, por supuesto que eso sería una situación inverosímil, ¿está? El hecho de decir, bueno, no hay una presencia del Estado, ¿está? Pero ustedes fíjense que a mayor presencia del Estado implica una mayor necesidad de recursos, ¿sí? O sea, el derecho financiero, el derecho de las finanzas públicas, estudia todo lo que es el manejo, la administración de los recursos y gastos del Estado. ¿Está? Entonces, en lo que hace a recursos, nosotros vamos a ver que uno de los principales recursos que tiene es los recursos tributarios. ¿Sí? Entonces, si nosotros, si nosotros, ¿sí? O sea, se mantienen constantes, ceteris paribus, todos los otros ingresos, y de pronto tenemos una mayor necesidad de recursos, ¿por qué? Porque hay una mayor presencia del Estado, ¿qué es lo que va a pasar? Y lo que va a pasar es que va a repercutir en la presión impositiva. Entonces, es como que quisiéramos, ¿sí?, darle la razón a nuestro presidente. Ojo, acá no hablamos de política, ¿no? Yo simplemente estoy analizando un poco lo que es este fenómeno, ¿sí?, de el gasto, del gasto que nosotros que, que tenemos a raíz de todo lo que es, ¿sí?, el mayor gasto del gobierno. Sí, María José, levantaste la mano, ¿quieres aportar algo? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la posibilidad de, bueno, de participar para seguir aprendiendo, ¿no? Y pensaba en el aumento que hay de controles hoy en día gracias a la informática, ¿no? Como AFIP, como ente regulador nacional, tiene, ¿no?, cada vez más mecanismos de control. Y que muchas veces ante eso y el desconocimiento del contribuyente de cuáles son sus obligaciones, como que es nuestro rol quizás estar bien educados al respecto, repasar lo que en su momento vimos en la facultad, para poder de alguna manera enseñarle la responsabilidad que tiene, ¿no? Porque si no, a la larga la pregunta es, bueno, ¿y qué me recomendás? ¿Qué tengo que hacer? ¿Vos qué harías en mi lugar, no? Y muchas veces como que quisiera recaer la responsabilidad en el asesor, pero también nosotros, digamos que no podemos asumir una responsabilidad ajena, ¿no? Entonces, creo que tener bien claro lo que vos estás explicando nos permite también poner en palabras claras ante nuestra responsabilidad, la responsabilidad que en sí tiene el contribuyente, porque si no estaríamos como tomando nosotros una responsabilidad que no es propia, y el asesoramiento quizás quedaría un poco pobre, ¿no? En esto de querer solucionarle la vida al contribuyente y en realidad, bueno, hablarle de estas responsabilidades, del mecanismo a nivel impuestos. Así que creo que por lo menos yo lo veo como desafío hacer un buen asesoramiento para el contribuyente, cliente, respecto de que esto tiene una razón de ser, no todos los controles que están empezando a aparecer y que de alguna manera tiene que buscar él acercarse a la legalidad, ¿no? Dejar por ahí esas operaciones en negro que son tan comunes, sobre todo en los emprendedores o personas que tienen empresas hace muchos años. Eso es lo que yo veo que como asesores es como algo fundamental en el profesional contador, en mi caso, en el día de hoy. Me parece muy interesante lo que plantea María José, y hay un tema que nosotros vamos a tocar muy, a ver, no hace, digamos, a lo que es el derecho tributario, pero nosotros vamos a ver que hay un tema que se llama compliance tributario, ¿sí? El compliance tributario, o sea, el compliance, ¿sí?, es una política que
se basa en una filosofía y que es hacer las cosas bien. ¿Está? Entonces, nos circunscribamos a lo que es el compliance tributario. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta política? Política que tiene que aplicarse, por un lado, en la empresa, pero por otro lado, también en nuestros servicios, en la prestación de nuestros servicios. ¿Sí? O sea, hacer las cosas bien. Pero, ¿qué significa hacer las cosas bien? Porque para mí, a ver, para mí, no sé, una determinada acción está bien, pero a María José dice, no, eso está mal, contador. No, no, pará, está bien. No, no, para mí está mal. Y para mí, para eso que está mal o que le parece bien a Silvina, perdón, a María José, a Silvina le puede parecer mal. Y así viceversa. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no podemos caer en un relativismo de decir, a ver, el bien depende de quien lo mire. ¿Está? O sea, podríamos caer en una anarquía. ¿Está? En donde, si yo estoy al frente de la empresa, vamos a ir en esta dirección. Pero si me reemplaza María José, va a ir en esta otra dirección. ¿Está? Y así sucesivamente. Entonces, nosotros no podemos caer en eso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es hacer el bien? ¿Qué es actuar bien? Es actuar de acuerdo a lo que dice la normativa, actuar de acuerdo a lo que dice la ley. ¿Está? Entonces, esto implica un cambio de paradigma en lo que es el manejo empresario. ¿Por qué? Y porque muchas veces, sobre todo en lo que es la cuestión tributaria, se toman las cosas, a ver, mucho cuidado. Vamos a hablar un poco de lo que es la evasión tributaria, de lo que es la elusión. Son dos cosas distintas, evasión, elusión. Está en donde hay una, tal cual como dice María José, hay una responsabilidad nuestra y está la responsabilidad del contribuyente. ¿Está? O sea, nosotros no podemos en este momento agarrar y plantear un esquema en donde haya evasión. No, no podemos hacer eso. ¿Por qué? Primero porque no se debe y segundo porque no se puede evadir. ¿Está? No se debe por una cuestión ¿sí? de ética. ¿Está? ¿Por qué? Porque no, o sea, que yo evada implica que estoy incumpliendo una ley. ¿Está? Porque la ley dice esto y yo hago cualquier cosa, hago esto, o sea, hago cualquier cosa. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no puedo, ¿sí? No puedo plantear un escenario donde haya evasión. En primer lugar, o sea, primero no se debe. Segundo, no se puede. ¿Por qué no se puede? No se puede, ¿sí? Por todos los controles sistémicos y controles cruzados que tiene en este momento la FIP. ¿Está? Y acá sí nos tenemos que hacer referencia a lo que también decía María José, de todo lo que es la cuestión ¿sí? tecnológica, en donde nosotros vamos a ver que la inteligencia fiscal se ve afectada por la inteligencia artificial. ¿Está? Entonces, hoy en día nosotros tenemos, por ejemplo, ¿sí? controles sistémicos, controles cruzados, que de pronto, ¿sí? la FIP en este momento tiene todo lo que es una política de inducción, en donde prefiere inducir al contribuyente antes que hacer el control ex post. ¿Está? Entonces, ¿por qué? Porque resulta más barato. Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado. Julio, ¿pudiste solucionar? A ver, probemos. No. Bueno, bien, bueno, ya va a volver Julio. Bueno, entonces, entonces, eh, acá es importante tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Que acá que hemos puesto, que la tributación implica lo que es una cuestión tributaria e implica lo que es un problema tributario. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué es la cuestión tributaria? La cuestión tributaria, ¿sí? Nosotros Perdón, vamos a ver, José, ¿te escucha ahí? ahora sí, bueno, Ahí está. Tuve que entrar en el teléfono, un problema de la computadora, parece. bueno, Sí. perfecto. Bueno,
¿Querés comentar algo? ¿Querés aportar algo? Bueno, para agregar a lo que vos estabas mencionando, con respecto al principio de la legalidad, como todos sabemos, lo que es la parte de impuestos se debe hacer por ley, pero lo que nosotros vamos a plantear, tanto desde por un lado, el deber de cumplir con la norma, y por el otro lado, tener las herramientas a qué se debe, para entender la norma de una forma ajustada a derecho. ¿Por qué? Porque la ley en sí no es un papel en blanco. Entonces, no es que el legislador, porque sí, puede obligarnos a una carga impositiva, sino que debe cumplir ciertos requisitos. Y esos ciertos requisitos están, por un lado, desde el derecho constitucional y por el otro lado, ya una cuestión formal de cómo se deben dictar las normas. Entonces, en el análisis del derecho constitucional, lo que nosotros debemos hacer es, porque para asesorar a nuestros clientes, es analizar bien la norma, siguiendo ciertos parámetros. ¿Para qué? Para poder hacer un análisis correcto y para poder ver cómo dicha norma es ajustada a derecho. Y, por otro lado, eh, como bien informa el contador, el fisco no es el enemigo, pero nosotros a la hora de hacer una erogación tributaria que haya cumplido con el principio de legalidad que nosotros ya hemos analizado, debemos tener en cuenta que todo el procedimiento que lleva a cargo ese proceso de AFIP, que es como bien comentaba el contador, está a cargo del derecho, se debe regir por, además de lo que es el derecho tributario, el derecho administrativo, sea también ajustado a derecho. Entonces, nosotros como defensor del contribuyente, lo que nosotros debemos hacer es, teniendo en cuenta que se cumple con el principio de legalidad, o no, se haya cumplido o no con el principio de legalidad, es hacer un análisis por exhaustivo de la norma para poder defender de una manera adecuada. Por eso muchas veces es importante, como comentaba el contador, la interacción entre contador-abogado. ¿Por qué? Porque amplía el punto de vista. Nosotros los que por ahí, yo soy abogado, por ahí nosotros siempre se nos enseñó que 1 más 1 no es 2. Que 1 más 1 lo tenemos que analizar porque llega a ser 2. Entonces el razonamiento por ahí es distinto. La forma de pensar por ahí es distinta. Entonces por ahí nosotros lo que podemos llegar a y el contador por ahí entiende mejor el sistema de cómo está proporcionado el impuesto. Entonces, este análisis en conjunto nos puede permitir asesorar de mejor manera, determinar si esa carga impositiva está ajustada o no a derecho y si el proceso que llevó a cabo el fisco, ya sea nacional, provincial o municipalidad, también es acorde a la norma jurídica. Perfecto, muy claro lo que plantea acá el doctor Prebisch. Nosotros acá lo que tenemos que tocó un tema que justo viene a ser a lo que es la cuestión tributaria, ¿sí? Acá nosotros decimos que hay dos dimensiones, la cuestión tributaria y el problema tributario. La cuestión tributaria, ¿cuál es? Es que nosotros tenemos, ¿sí?, que sostener, ¿sí?, sostener los gastos del Estado, ¿sí?, con una detracción de nuestra riqueza. ¿Sí? Rodolfo Espiso dice que esa detracción tendría que ser de nuestras ganancias, no de nuestro patrimonio. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces, ¿sí?, eso no ocurre, ¿sí?, y termina afectando, ¿sí?, afectando lo que es, ¿sí?, nuestro patrimonio, que sería, ¿sí?, algo que no es deseable, ¿sí?, que haya una detracción de nuestro patrimonio. Pero, bueno, la cuestión tributaria es esa, que tenemos que sostener los gastos del Estado, ¿sí?, que tiene que estar, que ya hemos visto que tiene que estar dado por ley. Entonces, bueno, esto es lo que habíamos planteado, que la cuestión tributaria implica una detracción de nuestra riqueza. Ahora, el tema es, ¿cuándo tenemos un problema tributario? Esto es lo que nosotros tenemos que analizar. ¿Cuándo tenemos un problema tributario? Que si a mí no me alcanza para pagar los impuestos, ¿sí? O sea, en estos días, ayer venció ganancias de un cliente. ¿Cuánto tienen que pagar? 800.000 pesos tienen que pagar. Y resulta que me dice, mira, la verdad no tengo plata. Fíjate, así me dice, fíjate si podés hacer un plan de pago. ¿Por qué? Porque no tengo plata. ¿Esa persona tiene un problema tributario? No.
tiene un problema financiero, no un problema tributario. Entonces la pregunta que se nos presenta es, en este momento, ¿sí? O sea, dado este punto de vista que yo estoy planteando, ¿cuándo tenemos un problema tributario? Y nosotros, ¿sí? Vamos a tener un problema tributario cuando no se respetan o no se respeten los derechos constitucionales, está yo siento que está mal tipeado, los derechos constitucionales tributarios del consumidor. Todo el fenómeno tributario se compone de dos partes, ¿sí? Vamos a tener lo que es una cuestión de forma y una cuestión de fondo. La cuestión de fondo, ¿cuál es? La cuestión de fondo, ¿sí? Es la liquidación del impuesto, es la determinación del impuesto. ¿Está? Y eso hace a lo que nosotros denominamos la técnica de liquidación. ¿Quién es el que hace la técnica de liquidación? ¿Quién es el que se especializa en la forma de liquidar? El contador público. ¿Está? Ahora, esa es la cuestión de fondo. ¿Por qué? Porque en cierto modo, ¿sí? Lo que el fisco necesita es que yo aporte, que yo pague el impuesto. ¿Está? Entonces, eso se va a hacer mediante una técnica de liquidación, que en algunos casos, esa técnica de liquidación la hace el Estado. Por ejemplo, no sé, un impuesto inmobiliario. En el impuesto inmobiliario a mí ya me llega una boleta, ¿está? En donde dice eh, bueno, que la evaluación fiscal de mi casa es, no sé, tantos pesos por la alícuota, esto es lo que yo tengo que pagar. ¿Está? Ya me viene liquidado. ¿Quién liquidó eso? Liquidó el Estado. Pero tenemos también, ¿sí? Por ejemplo, los impuestos declarativos. Está todo lo que es IVA, lo que es ganancia, lo que es bienes personales, ingresos brutos. Está en donde existe la característica de la autodeclaración. ¿Está? ¿Qué quiere decir autodeclaración? Que soy yo el que, mejor digo yo, pero bueno, el contribuyente es quien debe hacer la declaración jurada. ¿Está? Entonces, eso es lo que nosotros, ¿sí? Eso es lo que atañe a la función del contador público. ¿Está? Lo que es la técnica liquidatoria del impuesto. Esa es la cuestión de fondo. ¿Y la cuestión de forma? ¿Cuál sería la cuestión de forma? La cuestión de forma sería precisamente esto que estamos escribiendo, estamos leyendo, ¿sí? Que realmente se respete lo que se denomina el debido proceso. ¿Está? El debido proceso. Entonces, nosotros ahí es donde está ahí la mano del abogado. ¿Por qué? Porque el abogado es el que se especializa en que se respeten las formas. Las formas. ¿Está bien? Una cosa es que yo le deba al fisco y otra cosa es la forma en que me lo están cobrando. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que nosotros debemos analizar. ¿Está? Debemos sopesar. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo quiero que planteo de que debe existir el trabajo en forma, o sea, antes, ¿sí? En las empresas era como un ring. ¿Está? En un rincón estaba el abogado, en otro rincón estaba el contador. Está en donde de pronto venía el abogado y le planteaba algo a la gerencia de la empresa, venía el contador, decía otra cosa, entonces, ¿qué es lo que pasa? Era, digamos, era una pelea y no, ese esquema hoy no sirve, no sirve. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que entender lo siguiente, ¿sí? La tecnología está haciendo cambiar nuestro trabajo, tanto del contador como del abogado. Y yo creo que más va a afectar al contador. ¿Está? Nuestro trabajo hoy se ve afectado por la inteligencia artificial. ¿Está? Antes, o sea, a ver, actualmente, ¿sí?
casi, o sea, prácticamente el sistema es el que liquida todos los impuestos, ¿sí? Y es más, muchas veces el sistema, la aplicación de AFIP, muchas veces hasta inclusive puede crear un nuevo derecho. Y no, nada que ver. No tendría que ser así. Nosotros nos tenemos que especializar, ¿sí?, en la defensa del contribuyente. ¿Por qué? Porque la forma de trabajar nuestra cambia. La figura del típico contador cambia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El contador debe conocer, ¿sí?, las cuestiones de derecho y viceversa. El abogado también. ¿Para qué? Para realmente poder entender, ¿sí? O sea, yo para poder defender al cliente, yo tengo que conocerlo, conocer al cliente, conocer cómo trabaja, cómo compra, cómo paga, cómo vende, cómo cobra, cómo contrata. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la sociedad, y por ende una empresa forma parte de la sociedad, es una sumatoria de derechos y obligaciones. Entonces, esto es lo que nosotros les estamos proponiendo, ¿sí?, en lo que es este taller de derecho tributario. Es entender estas relaciones entre el fisco y el contribuyente. Esto es lo que nosotros les proponemos, ¿sí?, profundizar, ¿sí?, estudiar, razonar, pensar, ¿sí?, estas relaciones. ¿Por qué? Porque estas relaciones, ¿sí?, implican plata. ¿Por qué? Implican lo que el contribuyente tiene que hacer. Entonces, nosotros vamos a partir, y esto va a ser a partir ya de la próxima reunión, o sea, esto más que nada era una presentación de lo que vamos a hacer. Nosotros tenemos que partir, o sea, tenemos que decir, bueno, ¿cuál es el punto de partida? Y el punto de partida va a ser la configuración del hecho imponible. O sea, tenemos que estudiar, ¿sí?, profundamente y analizarlo, lo que es el hecho imponible. Entonces, vuelvo a repetir, nosotros acá lo que buscamos, ¿sí?, es la defensa del contribuyente. Y nosotros necesitamos conocer, saber lo que es, digamos, cómo se manejan esas relaciones. Y eso va a estar dado por el derecho tributario, por el derecho constitucional tributario. ¿Está claro? Entonces, y por supuesto, y lo que vamos a analizar, es lo que hace el contribuyente. Acá no hay receta de cocina. ¿Qué quiere decir receta de cocina? Que lo que yo aplique para la empresa A no necesariamente le va a servir al B. Entonces, bueno, todo esto es lo que nosotros vamos a estudiar. ¿Sí? Todo lo que nosotros vamos a hacer se va a basar tanto en lo que hace, digamos, la doctrina, ¿sí?, a los escritos por ejemplo, de doctor Villegas, Gustavo Casanova Gustavo Naveira de Casanova, ¿sí? A ver, denme un minuto, por favor, un minuto. Bueno, perdón la interrupción. Entonces, les decía que vamos a estudiar en base a lo que es la doctrina, doctor Villegas, Gustavo Naveira de Casanova, lo que es de Rodolfo Espiso, ¿sí?, de Vicente Oscar Díaz, ¿sí? Son distintos autores que nosotros vamos a utilizar, ¿sí?, para poder desarrollar todo lo que es este taller, ¿sí? Y por supuesto que, como yo les decía, nosotros acá necesitamos sí o sí la interacción con ustedes. Son ustedes los que nos tendrán que decir por qué no vamos por este lado, por qué no hacemos esto, por qué. Y siempre el cuestionar, siempre cuestionen, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso le va a dar una mayor riqueza, ¿sí? Yo les repito lo que dije algo al principio. No somos dueños de la verdad. La verdad la vamos a encontrar entre todos.
Entonces, bueno, esta es nuestra propuesta. La gente que todavía no se inscribió, que bueno, que se inscriba. Está, la idea es que esto sea, realmente ustedes aprendan y que esto realmente sea útil para todos ustedes. Le vamos a dar un enfoque práctico, ¿sí? Cosa que, bueno, no sea una repetición de lo que quizás vieron ustedes en la universidad. ¿Está? O sea, le queremos dar una impronta de todo lo que es nuestra experiencia. ¿Está? La experiencia, o sea, vamos a contarles, digamos, qué es lo que pasó, vamos a ver algunos casos, ¿sí? De cosas de inspecciones que tuvieron, digamos, algunos clientes, cosa que un poco va a clarificar, ¿sí? Todo lo que es la cuestión esta del el derecho tributario. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran decir? Por favor, plantéenlo. Necesitamos sí o sí la interacción con ustedes, porque esto sin ustedes no sirve. No es que no sirve, no se puede hacer. ¿Está? Entonces, bueno, les pido por favor, sí, siempre participen. ¿Está? La próxima reunión va a ser el día viernes, 20 horas, ¿sí? Y vamos a tener, como les dije al principio, reuniones los días sábados, ¿sí? Y los días viernes. Todo esto queda grabado, ¿sí? Así que va a haber un campus virtual en el cual, digamos, vamos a subir todo lo que es el material para que, material, digamos, de doctrina, ¿sí? Estas reuniones, ¿sí? Algún que otro tutorial de otros profesionales, cosa que realmente se enriquezca todo lo que nosotros estamos haciendo. Repito, la idea, nuestro objetivo, si no es venirnos a lucir, ¿sí? De todo lo que podemos saber. No, nuestro objetivo es que ustedes aprendan, ¿está? Aprendan, ¿sí? Y como yo les decía, razonar. Si nosotros razonamos a esto, cualquier situación la vamos a poder resolver, ¿está? Chicos, preguntas, dudas, inquietudes, algo que quieran decir, algo que quieran plantear. Tengo una consulta. ¿El encuentro del día viernes va a ser el mismo del día sábado o son dos contenidos distintos? No, 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 son distintos. Son distintos. O sea, esto está estipulado para hacerlo en 10 reuniones. Entonces, bueno, por ejemplo, el día viernes, sí, vamos a ver todo lo que es el hecho imponible. ¿Está? El día sábado, bueno, vamos a seguir avanzando, está ya con otro tema. ¿Está? O sea, no, 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 o sea, son dos, o sea, porque si lo hacemos únicamente los días sábado, ¿sí? Este taller más o menos va a durar 2 meses. ¿Está? O sea, tengan en cuenta que son 4 sábados, quizás 5 sábados por mes, bueno, se va a hacer muy, muy largo en el tiempo. Entonces, bueno, acá lo ideal que es, bueno, lo hagamos 2 veces, 2 veces por semana, cosa que por lo menos en un mes o quizás un mes y medio lo podamos terminar. ¿Está? Entonces, bueno, eso es un poco lo que quería, bueno, para responderle a María José. No, son temas distintos que son. Gracias. No, Perfecto. ¿Y sería una hora por encuentro? sí, sí, una hora. O digamos, quizás sea un poco menos, porque bueno, es la reunión de presentación, pero en promedio una hora, quizás 1 hora 15. Si ustedes de pronto participan y preguntan, quizás dure un poco más. Pero, como les digo, la idea acá es promedio 1 hora, ¿sí? Porque ya quizás más de eso ya se vuelve tedioso, ¿sí? Se pierde la atención. Entonces, pedagógicamente no es recomendable, ¿sí? Hacer, sobre todo, digamos, estar mirando una pantalla, más allá de la belleza mía, yo creo que un poco es contraproducente. Chicos, entonces los espero el próximo viernes. La gente que no se inscribió, que se inscriba. Hay una mesa de ayuda, ¿sí? Lo pueden consultar. Así que bueno, chicos, espero que esto les haya sido útil. Feliz día de la primavera, feliz día del estudiante. Estamos estudiando, así que bueno, feliz día a todos. Una Disculpe, excelente una primavera. cosa. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Las clases del día sábado, por ahí se me complica asistir o sea, por ahí entro tarde, pero quedan grabadas en la plataforma, ¿verdad? Todas las clases.
todo, o sea, no te vas a perder ninguna reunión, Matías. O Perfecto. participás en vivo o la ves grabada. Y si Bueno, la ves grabada y tenés alguna duda, tenés la mesa de ayuda, que también la podés plantear en vivo, ¿sí? Si vos de pronto, no sé, mandás un mensaje el lunes a la mañana, che, que tengo una duda, que podemos juntarnos a la tarde, bueno, sí, nos juntemos a las 5 de la tarde. También por Zoom, ¿sí? Y planteás, digamos, la duda que vos tengas, ¿sí? Duda, problema, entonces, bueno, en ese sentido, digamos, es un valor agregado que le damos a nuestras capacitaciones. bien, perfecto, muy atento. No, por favor, Matías. Bueno, chicos, excelente fin de semana. Doctor Julio Preich, espero que se mejore su, su audio. Son las mellizas, para mí son las mellizas que se te ponen a travesear ahí en la computadora, entonces, bueno. Es probable que pase eso. Exactamente, así es. Bueno, chicos, excelente fin de semana. Muchas gracias a los que se conectaron y nos estamos viendo entonces el próximo ya le vamos a mandar el link el próximo viernes y para los que ya están inscritos, ya le mandamos lo que es el acceso al campus virtual. Para la Y inscripción, perdón, perdón, para la inscripción, porque yo no me escribí todavía. Para la inscripción, hacerlo por mesa de ayuda, puedes hacerlo a través del link que tenemos del sitio o lo puedes hacer por la mesa de ayuda, como vos prefieras. perfecto. ¿El horario del viernes próximo, cuál sería? ¿18 horas? No, los viernes son 20 horas. 20 horas, perfecto. Bárbaro, muy amable. Bueno, perfecto. Gracias, Matías. Bueno, chicos, buen fin de semana para todos. Adiós, adiós, adiós. Muchas gracias. Adiós, adiós. Buen fin de